módulo 1 va a modificar o va a afectar en la configuración del circuito para la secuencia 0. Bueno, luego ¿qué más tenemos? En la línea 1-2 tenemos la reactancia en secuencia positiva y secuencia negativa, ¿cierto? Son iguales, van en 0,30. Y la reactancia en secuencia 0 es diferente. En el caso de la línea TL12. La línea TL23, ¿cierto? Que este es otro tramo, también tiene una reactancia en secuencia positiva y negativa igual a 0,30 y una reactancia en secuencia 0, 0,60. Estas líneas aparentemente van en paralelo, ¿cierto? Por lo tanto, el voltaje de 220 kV que decía acá en el enunciado de la línea 1-2, ¿cierto? También se aplica a la línea 2-3, porque está conectada, ¿cierto? Entre la barra 1-2, las mismas barras, por lo tanto habría los mismos niveles de voltaje. ¿Qué más? Tenemos el transformador T2, a diferencia del T1, el T2 no está en delta, sino que está en estrella aterrizado en ambas partes, ¿cierto? Y el generador, y el X1, X2 y X0 de los transformadores T1 y T2, ¿cierto? Son iguales, digamos, ¿no? X1, X2, X0, X015, X1, X2, X0, X010. Y el generador 2 tiene todas sus reactancias diferentes, secuencia positiva, negativa y 0 son todas diferentes, y está puesto en estrella aterrizado. ¿Ya? Ese es el sistema eléctrico donde hay una falla justo en la mitad de la línea, y habría que estudiarlo, ¿cierto? Habría que estudiar la corriente monofásica y la corriente trifásica a tierra. Y nos dicen que usemos estas ecuaciones, ¿cierto? Que son las que ayer yo les mostraba, y a la larga aquí nos dicen que usemos estas ecuaciones y no otras, digamos, porque para que tengamos todos los mismos resultados, que lleguemos a los mismos. Bueno, si miramos la fórmula de la falla monofásica, ¿cierto? La falla monofásica, debemos calcular el X1, el X2 y el X0, ¿cierto? Mientras que en la falla trifásica, ¿cierto? Para la falla trifásica solamente nos sirve el X1. El X1 nomás, ¿sí? Sí. Ya, ¿qué otra cosa? Sabemos ahí que en la ecuación, ¿cierto? En la ecuación de las fallas, tanto la monofásica como la trifásica, no tenemos Z de falla, ¿cierto? Aquí, en la ecuación, ¿cierto? Ahí. Esa Z de falla no está. Acá no, en ninguna parte del problema, ¿cierto? Nos indican, en ninguna parte nos dicen que haya una impedancia de falla. ¿Ya? Así que la ecuación que vamos a usar nosotros se reduce, esta es la ecuación para la corriente monofásica tierra. ¿Cómo quedaría? Corriente de falla monofásica tierra sería 3 veces el voltaje de falla dividido por la reactancia X1 más la reactancia X2 más la reactancia de secuencia 0. No tenemos información de Z falla. No tenemos, ¿cierto? Así que esa ecuación se va a reducir a eso que está ahí. En cambio, para la trifásica tierra sí vamos a usar completa la propuesta que nos dan ahí, ¿cierto? Porque la trifásica tierra, ¿cierto? Sería raíz de 3 veces el voltaje de falla dividido por X1. Estos dos resultados, ¿cierto? Tanto para la corriente monofásica tierra como para la corriente trifásica tierra serían dados, el resultado, ¿cierto? Quedaría en por unidad, ¿cierto? Esto va a dar en por unidad y esto también va a dar en por unidad. Y que después vamos a tener que hacer ese trabajo de convertir
de convertir estos valores, estos valores que nos dieron ahí por unidad, amperes, porque nos dice, acuérdense del enunciado, que calculemos las corrientes de falla monofásica tierra y trifásica tierra en por unidad y en amperes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces, vamos a ir mirando el circuito en el papel para no estar volviendo yo a cada rato a la lámina. Ya, vamos entonces a hacer, ¿qué tendríamos que hacer como primera paso? ¿Qué habría que hacer? Simular el circuito con la reactancia 1. ¿Cierto? Hay que armar primero la malla de secuencia Positiva. positiva. Vamos por la malla de secuencia positiva. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que, ¿cierto? Buscar la reducción del esquema que está ahí, colocando todos los valores de los x1. ¿Cierto? Primero todos los x1. ¿Cierto? Aquí andamos buscando entonces, ¿cierto? ¿Qué buscamos acá? Necesitamos ¿qué buscamos acá? Los valores de X1. X1, ¿cierto? Eso es lo que andamos buscando. El X1. Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que ir mirando el diagrama y ir reemplazando los valores de X1. ¿Ok? Ya. Eso es lo primero que vamos a hacer, la malla de secuencia positiva. Una vez que terminemos esto, vamos por la malla de secuencia negativa, pero primero hay que hacer la malla de secuencia positiva. Entonces, vamos con el generador 1. Ya, de acuerdo a lo que sabemos nosotros, el generador 1 va a quedar modelado como una fuente. Voltaje del generador 1, lo voy a colocar así nomás por dentro, a tierra, en serie con su reactancia de secuencia positiva. En este caso vale 0,15. Ya. Ahí tenemos el generador 1. Está puesto a tierra. ¿Cierto? Está puesto a tierra. Ahí lo único que he hecho, ¿cierto?, ha sido modelar, ahí, ¿cierto? Lo único que hice fue modelar el generador 1. Bueno, ahora viene el transformador 1, ¿cierto? Me encuentro con el lado delta. ¿Tengo que preocuparme ahora? No. No. ¿Cuándo me preocupo del lado delta? Negativa. Cuando estoy en la secuencia 0. En la secuencia 0. ¿Ya? Estoy en la secuencia positiva, así que no tengo ningún problema. En la secuencia positiva, el transformador se comporta como una reactancia. Así que vamos a dibujar la reactancia del transformador en secuencia positiva, que tendría el valor de 0,10. Ahí está, 0,10. Ese sería entonces el T1. Ahí está modelado el T1. Y llegamos a la barra 1, ¿cierto? Llegamos ahí recién llegamos a la barra 1. Esta es la barra 1. Y entre la barra 1 y la barra 2 tenemos la falla. Vamos a dibujar aquí la barra 2. Y resulta que acá tenemos una reactancia, pero que se particiona. Se divide producto de que justo aquí en la mitad se provocó la falla. Entonces, la X1 de esa línea valía 0,30, ¿cierto? Por lo tanto, como la falla está ocurriendo en la mitad, ¿o no? ¿Cuánto habría acá entonces? 0,15. Y aquí en la otra mitad, 0,15. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no pusimos 0,30? ¿Cierto? No pusimos 0,30 porque si usted mira el X1 de ese tramo es 0,30. Pero no pusimos 0,30 porque
la falla ocurre justo en la mitad de la línea. Por lo tanto, la reactancia se va a dividir 50-50%. Y ahí está la falla, ¿ves? Mientras que en la otra línea, en la línea 2-3, que tiene una reactancia en secuencia positiva de 0,30, aquí no ocurre la falla, por lo tanto acá yo dibujo la reactancia completita. Esto vale 0.30. Y ahí tenemos, ¿cierto? Modelado el generador 1 con su reactancia en secuencia positiva de 0.15, el transformador 1 con su reactancia en secuencia positiva de 0.10, la línea 1-2, ¿cierto? Que justo ocurrió la falla en la mitad, por lo tanto el 0.30 se parte en 0.15 y 0.15, y la línea 2-3, ¿cierto? Que no está sometida a la falla y que mantiene su reactancia completa. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? ¿Ok? Recién empezamos el ejercicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Cuando estamos modelando, cuando estamos armando la malla de secuencia positiva, tenemos que reflejar todos los valores de X1, ¿no? ¿Ya? Los otros valores ustedes no los omiten por ahora. Ya, y ahora viene el transformador T2. El transformador T2, ¿cierto? Tiene una reactancia en secuencia positiva de 0.15. En este momento no me importa su conexionado, así que simplemente yo me conecto nomás a la barra 2, ¿cierto? Conecto aquí a la barra 2 el transformador 0.15. Ahí está el T2. Y finalmente nos queda el G2, que sería el generador. El generador 2 que estaría conectado acá, así de una manera similar al G1, una reactancia en serie con una fuente, voltaje y contaría. Este sería el voltaje en el generador 2, ¿cierto? El voltaje en el generador 2. Y esta reactancia que está aquí del generador 2 sería en secuencia positiva 0.30. ¿Ya? Entonces, para no perdernos de vista, esto que está acá, ¿qué modela, chiquillos? Esto que está aquí. El generador 1. Aquí está el generador 1. Aquí está T1. el transformador 1. Aquí Transformador 2. el transformador 2. Generador. Todo esto. Generador 2. Esto que está aquí. Línea 2 y 3. Línea de transmisión o TL. Ya. Y esto que está aquí, ¿cierto? Sería esos dos puntitos. Línea de transmisión número. La línea de transmisión 1, 2, ¿cierto? Pero vamos aquí entre paréntesis falla, ¿no? Entendiendo, ¿por qué lo puse ese paréntesis? Entendiendo que aquí se está dividiendo ¿cierto? La reactancia. ¿Ok? Aquí yo a veces uso esta forma de representar el circuito poniendo la tierra así y aquí poniendo la tierra en el otro punto, que es lo mismo que si yo uniera acá con una línea, ¿cierto? Eso es lo mismo. A veces en teoría de circuito, ¿cierto? Uno está acostumbrado a ver los circuitos como más cuadrados, más cerrados, ¿sí? Pero es lo mismo. Si a usted le incomoda esta forma, podría unir aquí una línea, ¿cierto? Para que quede como una especie de cuadrado. Bien, aquí tenemos que necesitamos X1, ¿cierto? Eso es lo que estábamos buscamos aquí. Por lo tanto, tenemos que tratar de reducir el circuito sin perder de vista el punto de falla, el F. No hay que desarmar el F.
Entonces, por ejemplo, no tendríamos ningún problema en juntar en serie el 0.15 con el 0.10 en el lado de la barra 1. Sí. Y por el lado de la barra 2, el 0.15 con el 0.30, ¿cierto? Y nos daría entonces un circuito un poquito más reducido. ¿Ok? Vamos a hacer eso. ¿Ya? Vamos a juntar en serie el 0.15, este que está aquí, ¿cierto? El 0.15 con el 0.10 nos va a dar 0.25 y el 0.15 con el 0.30 nos va a dar 0.45. Perfecto. Vamos a mantener el nodo 1, o sea, el 0.25 va a quedar conectado al nodo 1, el 0.45 va a quedar conectado al nodo 2 y voy a dibujar esto que está aquí, lo voy a dibujar de otra forma para que se vea más clara la delta que hay ahí. ¿Ya? Se dan cuenta que hay una conexión delta acá, ¿cierto? Ya, vamos a dibujar esto de una manera un poquito diferente. Entonces usted me ayuda ahí con los valores. Dijimos que por acá por la derecha íbamos a dibujar la fuente del generador 1 a tierra. Y esto íbamos a conectar aquí una reactancia a la barra 1. Después yo voy a hacer este dibujo, mira. Voy a hacer este dibujo. Voy a dibujar aquí la barra 2. Aquí está el generador 2. Y allí voy a exagerar ahí para que se vea la delta. Ya. Una cosa así quedaría. ¿Cierto? Si se dan cuenta. Ahí, ¿cierto? ¿Se ven ahí, cierto? Sí. Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, los dibujos son equivalentes. Es decir, el generador 1 ahora tiene una sola reactancia en serie, que valdría, ¿qué valor tomaría esta reactancia aquí? 25. 0.25. Perfecto. Ese sería su valor. Y ahí nos vamos a la barra 1. En la barra 2 tenemos 0.45. 0.45 por este lado. 0.45. Ya. Aquí solamente cambié el orden, pero para que se notara que había una delta, pero no, en el sentido del problema no cambié nada. Este valor de acá arriba, ¿cuánto es? Es el 0.30, vale. Muy bien, es el 0.30. Y este sería entonces 0.15. Y este también sería 0.15. Ya, esos dos circuitos son equivalentes. No hemos perdido el punto falla, ¿te das cuenta? No. De hecho, ahora como que lo dejamos incluso un poquito más confinado, digamos, ahí a tierra. ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, lo que nos queda, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Que para seguir reduciendo el circuito en nuestro favor, lo que nos queda es convertir esa delta estrella, ¿cierto?
Porque si cambiamos a delta estrella, vamos a cambiar ahí un color, vamos a suponer que cambiamos esa delta a estrella, la estrella que va a emerger así, que va a emerger de esta delta, va a ser una estrella Y. ¿Cierto? Y esa estrella, ¿cierto? Esa estrella que habría que calcular como cuánto vale, me va a ayudar mucho porque esta reactancia va a quedar en serie con esa, con la del 0.25. Esta reactancia quedaría en serie con la del 0.45, ¿cierto? Y el punto falla no lo pierdo. Al final me va a quedar un circuito muy sencillo, ¿cierto? Donde me va a quedar una fuente con una reactancia. Por acá me va a quedar una fuente con otra reactancia. Y el punto falla. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. ¿Sí? Excelente. Dicho eso, veamos cuánto valen esas reactancias en delta. Ya. ¿Cuánto vale esta reactancia? Vamos a hacer el cálculo aquí al ladito. Esa reactancia que está ahí vale 0.30 por 0.15. 0.15 Esto es la suma. dividido por la suma. 0.30 más 0.15 más 0.15. Entonces, mucho. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Estamos haciendo la conversión ahí de delta a estrella. Ayer yo les decía casi siempre que estar preparado para estas cosas. Da 0,075, ¿cierto? ¿Verdad eso? Perfecto. Entonces ese valor ahí quedaría en 0.075. ¿Correcto? Y me parece que este valor, Se repite en el otro tramo. ¿cierto? Ese que está ahí, también va a ser 0.075. Si tú te das cuenta, intervienen, si bien son diferentes las reactancias, intervienen ahí, pero los valores son los mismos de la reactancia. Va a ser igual 0.075. Pero esta de abajito no, esta va a cambiar. Y se va a tomar otro valor. Esta va a ser 0.15 por 0.15 dividido por la suma. 0.30 más 0.15 más 0.15. Y eso nos da algo diferente, ¿cierto? Un poquito distinta. 0,0375. ¿Cuánto lo dio? 0,0375. Claro, que sería la mitad del 0,075. 0.075. Aquí. ¿Ya? O sea, ahí ya llevamos entonces, hemos reducido más el circuito. Hemos reducido más el circuito. Ahí entonces, ¿cierto? Se ha reducido harto el esquema. Se ha reducido mucho. Y usted puede observar que en la barra 1, el 0.25, ¿cierto? El 0.25 va a caer en serie con el 0,075.
por el lado de la barra 2, ¿cierto? El 0,075 va a quedar el serie con el 0,45. Y por el lado de la falla, el 0,03, ese va a quedar solito. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me entienden todo bien? Sí. Perfecto. ¿Ya? Para los compañeros que se vienen integrando, estamos haciendo el ejercicio que les pasé en la guía, y es un ejercicio de falla, ¿ya? Donde hay que ir calculando primero la malla de secuencia positiva, ¿sí? Después la malla de secuencia negativa y después la malla de secuencia cero. Estamos recién en la malla de secuencia positiva. O sea, hay que trabajar solamente con los valores de X1 y ver de qué manera se puede ir reduciendo el circuito para obtener ese valor. Ya, entonces, checar un poquito. Aquí observamos entonces que el circuito podríamos reducir un poquito más, ¿cierto? Podemos checar un poquito el circuito. Nos va a quedar una cosa así como esta. Por este lado de acá nos va a quedar el generador 1, ¿cierto? Voltaje del generador 1, a tierra. Y acá arribita nos va a quedar una reactancia que va a estar puesta a la barra 1. ¿Cierto? Va a estar puesta a la barra 1. No va a estar puesta a la barra 1. Va a desarmar esa barra. Va a desaparecer la barra. Ya no va a estar ahí, ¿cierto? Va a quedar en estrella. Va a quedar, no, va a quedar un punto, va a quedar en paralelo, fíjate bien. Esta barra desaparece, Sí. ¿cierto? Esta barra desaparece. Esta barra desaparece. ¿Por qué desaparece esa barra? Desaparece porque nosotros vamos a sumar el 0,25, ¿cierto? Con esta. Sí. Aparece un punto nuevo que no existía, ¿no? Esa sí aparece. Ah, con la Tierra va a quedar en paralelo. Claro, va a quedar así, mira, va a quedar una cosa así como esta. Va a quedar la reactancia con un punto que no existía, por el otro lado va a quedar la otra reactancia con el generador. Y este va a ser el generador. Baja y queda la África, ¿no? Como ambas están a Tierra, se transforman en paralelo. Y aquí va a quedar la reactancia de esa solita a tierra. Esta no falla tierra, ¿cierto? Este es un punto nuevo, ¿no? Ahora, este sería 0,25. Este es 0,25 más 0,075. 0,325. 0,325. 325. Ya, mire, este 0,325, ¿ya? Ese valor que está ahí es la suma del 0,25 con el 0,075 que quedaron en serie. Ahora, por el otro lado, tenemos 0,075 en serie con un 0,45. 0,525. 525. Sí, 0,525. Ese sería entonces 0,525. Y la reactancia aquí de falla queda solita. 0,0355. ¿Cierto? Que sería esta que está acá, es la que va al punto falla. ¿Ok?
Entonces, lo que hicimos fue, aquí en esta parte, ¿ya? Convertir esa delta que está ahí, ¿cierto? La convertimos a estrella, la marqué ahí con otro color para que se distinga que es diferente. Y ahora, esa estrella, esa nueva estrella, por ejemplo, este valor que está aquí, que es 0,075, queda en serie con el 0,25. Eso da 0,325. Este otro valor que está aquí, 0,075, queda en serie con el 0,45. ¿Cierto? Y el valor sería 0,525. Y la otra rama de la estrella que va a la falla, a tierra, nos da 0,035. Entonces tenemos este circuito, ¿cierto? Donde aquí ya básicamente el equivalente es más sencillo de ver. Andamos buscando X1, ¿cierto? No te olvides que andamos buscando el X1 equivalente. Estamos buscando el X1 equivalente y, ¿cierto? ¿Cuánto vale el X1 total? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto vale el X1 total? Entonces ese X1 total va a tener que emerger de ese circuito chico que está ahí. Y acá donde podemos ver el Millman, ¿cierto? Podemos ver el Millman, suponiendo, ¿cierto? Si suponemos que el voltaje G1 es igual al voltaje G2, ¿cierto? O sea, 1 por unidad. Suponiendo eso. Si suponemos eso, lo podemos hacer porque tenemos una referencia solamente a la línea de transmisión, no tenemos datos de los transformadores, no nos dicen voltaje de los generadores, nada. Vamos a suponer entonces que son valores por unidad totales de 100%, de 1. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, eso va a quedar así, mira. Ese circuito es lo mismo que. ¿Cierto? Es lo mismo. ¿Cierto? Es lo mismo. Y si eso es lo mismo, aplicando Millman, aplicando el teorema del Millman, si aplicamos el teorema de Millman, entonces estas dos fuentes se convierten en una sola reactancia, una sola fuente, una sola reactancia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted haga la prueba, ponga ese comentario ahí, para que yo entienda que usted va a reducir usted está viendo, digamos, el conjunto, porque está viendo usted que hay un conjunto acá que es fuente en serie de una reactancia. Y aquí hay otra fuente en serie de una reactancia. ¿Y qué creo que decía el teorema de Millman? El teorema de Millman decía que cuando yo tenía una fuente en serie de una reactancia, en paralelo con otra fuente en serie con otra reactancia de otro valor, que aquí es el caso, porque una reactancia vale 0,325 y la otra vale 0,525. ¿Cierto? Si ponemos los valores, del lado, este sería el G1, voltaje del G1, este sería el voltaje del generador 2. Entonces, esta reactancia vale 0,325 y esta reactancia vale 0,525 y la reactancia que va al punto de falla es 0,375. Entonces, ¿qué decía Millman? Millman decía, si usted tiene una condición como esta, fuente en serie con reactancia, en paralelo con otro arreglo igual, fuente serie con reactancia, eso se puede, ¿cierto?, simplificar
en una sola fuente con una sola reactancia. Ahora, la condición que se tiene que cumplir es que el voltaje de la fuente sea el mismo. Por eso yo puse acá que voy a suponer, ¿cierto?, que el voltaje aquí en G1 por unidad es igual al voltaje acá en G2 por unidad. ¿Ya? Voy a suponer eso. Esa suposición me sirve entonces para aplicar Millman. Y si aplico Millman, lo que va a resultar entonces es que ese arreglo de fuentes en paralelo, ¿cierto?, va a quedar una sola fuente en serie con esa reactancia, y todo esto va a quedar en serie con el punto fallo, y aquí es 0.0375. Ahora, esta fuente ya no es ni G1 ni G2, es una nueva fuente, pero lo que sé que vale es 1. Por la suposición que hicimos acá arriba, vale 1. Y de acuerdo al teorema de Millman, ¿qué pasaba con esta reactancia equivalente? ¿Cómo se calculaba esa reactancia equivalente? Esa reactancia equivalente se calculaba como el paralelo de esas. Se calculaba como el paralelo. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, esta reactancia, la de Millman, la que tiene que ir ahí, ¿cierto? Esa reactancia de Millman la vamos a calcular a partir del paralelo entre 0.325 por 0.525 dividido por la suma, ¿cierto? 0.325 más 0.525. Ahí estoy haciendo el paralelo, estoy haciendo el paralelo de las dos reactancias. Y eso me da a mí 0,2 prácticamente, ¿cierto? 0.22. A mí 0,2007. 0.18. Largo. A 0,2, 007. Pusiste un 2, 3.27. Entonces este valor 3.75 fue el. Ah, correcto, este bro. este valor sería 0,0. Hemos trabajado con 4 números significativos. Vamos a mantener ese tipo de 0,2007. Y ahí ya podemos ver el X1, ¿cierto? Ahí está el X1, ¿cierto? El X1 no es nada más que el punto, ¿cierto?, de la reactancia que se ve desde la falla, es decir, la serie. La reactancia serie. O sea, aquí armamos la malla secuencia positiva. La malla secuencia positiva entonces sería una fuente cuyo valor es 1 por unidad en serie con una reactancia cuyo valor es X1. Y ese X1 va a ser 0,2007 más 0,0375. O sea que el X1 que tanto buscado sería la suma serie de esas dos cositas, $0.2382, ¿cierto?
0,2382, ahí está el X. En por unidad. Por unidad, ¿ya? Ahí está el X1. Todo el ejercicio. A más de secuencia positiva, partimos, ¿cierto? Reemplazando los valores de X1, pues estoy haciendo el resumen del ejercicio. Como andamos buscando la malla de secuencia positiva, necesitamos el X1. Aquí está modelado el generador 1 con su reactancia X1. Aquí está modelado el T1, transformador con su reactancia. Y aquí está la línea dividida por la mitad, ¿cierto? Porque dice que la falla ocurre justo a la mitad de la línea. Por lo tanto, como la X1 de la línea valía 0,30, el 0,30 se divide en 0,15 y 0,15. La otra línea no fue afectada, así que queda en 0,30. Aquí está la X1 del T2 y aquí está el generador 2. Después de eso, juntamos algunas cositas en serie, cosas ahí triviales, ¿cierto? Y le dimos la forma delta, ¿cierto? Le dimos la forma delta aquí a la bifurcación que provocaba la falla. Y ahí hicimos las conversiones, ¿cierto? De delta estrella, convertimos de delta estrella, después juntamos lo que había en serie, ¿cierto? Se redujo un poquito más el circuito, llegamos a este punto, nos vimos la necesidad de aplicar Millman, ¿cierto? Armamos el esquema para Millman y todo eso, ¿cierto? Nos resultó en este malla de secuencia, donde el X1 vale 0,2385. ¿Ok? Mira, la pregunta A de la guía dice, calcule la corriente monofásica. Y mirando la fórmula, no podemos calcularla todavía, ¿cierto? Pero podríamos calcular la letra B, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Ya podríamos responder la letra B. Porque la letra B, vamos a colocar acá, la letra B dice, no la puedo responder todavía, pero la B dice, ¿cuánto vale la corriente de falla trifásica tierra? Y la corriente de falla trifásica tierra, según la fórmula R de 3 veces el voltaje de falla activo por X1. El voltaje de falla aquí valía 1. Y el X1 vale 2382. Por lo tanto, la corriente falla por unidad, ¿cierto? Sería raíz de 3 partido por ese numerito. Raíz de 3 por 1, que sería raíz de 3, dividido por 0.2382. Eso da 7,27 por unidad. 7,27 por unidad. Perfecto, ¿eh? No podríamos responder la A, respondo la B, ¿cierto? Porque la B, la fórmula de la corriente de falla trifásica me exige solamente conocer X1. Y ya tengo X1. Así que ya puedo calcular. Porque el voltaje falla ahí está, pues, 1. La única fuerza que tengo es 1. Sería ahí el 1, ahí está el voltaje de falla. O sea, esto que está aquí, muchachos, esto aquí estamos en la falla, justo en la falla. Este que está aquí sería el voltaje de falla. Acuérdense que aquí está cubriendo la falla. ¿Vale? Está la falla. Entonces, ¿cierto? Nos da 7,27 por unidad. No puedo calcular la letra A porque me falta la secuencia negativa, me falta la secuencia 0, pero sí puedo calcular la letra B. Y también puedo calcular la letra D.
Porque no puedo calcular el nivel de cortocircuito para la falla monofásica. Yo no tengo la corriente monofásica de falla. Pero sí puedo calcular el nivel de cortocircuito para la falla trifásica tierra. ¿Cierto? Porque sí tengo la falla trifásica. Entonces, pero me dicen que la corriente la tengo que entregar en amperes también. Dice, entrégala en por unidad y en amperes. Entonces, vamos a entregarla en amperes, si no tenemos problema. ¿Qué sabemos acá? Sabemos que la falla ocurre en la línea TL12, ¿cierto? Sí. Donde en la línea el voltaje de la línea es 220 kV y la potencia 100 MB. 100 MV. 100 MV. Por lo tanto, ¿cierto? Sabemos eso. Nos dicen esa información, la entregan en el enunciado. Por lo tanto, podemos calcular la corriente base. ¿Cierto? Entonces la corriente base en la zona de la falla va a ser la potencia base dividido por raíz de 3 veces el voltaje base. La potencia base es 100 MVA, que es lo mismo que decir 100.000 kVA dividido por raíz de 3 veces 220 kV. Ustedes se van a simplificar los kilovolts y me va a quedar todo en amperes. Esto sería 100.000 dividido por raíz de 3 y por 220. Me da 262,43. Esa es la corriente base. 262,43 amperes. Amperes porque los kilovolts, el kV se simplifica con el kV, así que a la larga el resultado va a estar en amperes. ¿Ya? Entonces, como tenemos la corriente por unidad, 7.27 por unidad, y ahora sabemos cuánto es la corriente base, para llevar la corriente falla a amperes, tenemos que multiplicar el valor de por unidad por el valor base. ¿Ya? Así que la corriente falla trifásica, ya tenemos ese dato. Entonces la corriente falla trifásica tierra, pero ahora en amperes, no es nada más que el valor en por unidad por el valor base. Si usted quiere lo puede expresar en amperes o en kiloamperes, cualquiera de los dos. Entonces aquí sería 7.27 por 262, 7.27 por 262.43. ¿Cierto? Voy a anotarlo primero en amperes, da 1907,9. ¿Cierto? Esto lo podemos aproximar a 1,9 kiloamperes. Ahí está. ¿Vale? Entonces no podíamos hacer el cálculo de la letra A, pero ya podíamos hacer la letra B.
¿No por ahora? Hasta ahora no. Hasta justo ahora futura. Ok. Y nos preguntan por el nivel de cortocircuito. Entonces, el nivel de cortocircuito, esto sería la letra D. La letra D dice el nivel de cortocircuito, o NSC, va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje por la corriente de falla. En este caso, falla trifásica. Así que el nivel de cortocircuito va a ser raíz de 3, 220 kilovolts por 1,9 kiloamperes. Eso es solo en este caso, profe. En todo caso, el nivel de cortocircuito es una potencia, Sí. pero en vez de poner la corriente Ah, nominal, coloca la corriente falla. Y te va a dar un valor alto, ¿cierto? ¿Cuánto le dio? 723,99. Ya. Kilo por kilo, ¿cierto? ¿Multiplicaste el kilo por el kilo? no le quería, profe. 723, ¿cómo no? ¿O no es? ¿Y en la unidad medida qué es lo que sería? 723,9. O sea, 724. ¿Kilo? ¿Están seguros? No, muchachos. MB. Kilo por kilo, ¿qué es lo que es? Mega. ¿Cuánto era la potencia base de este sistema? 100. ¿Lo podríamos llevar a por unidad? ¿No nos pide esto? Pero... claro. O sea, Estamos acá. ¿qué le hace? Entonces, el nivel de cortocircuito en por unidad va a ser los 724 megas, que sería el nivel de cortocircuito, dividido por la potencia básica, que son 100 MVA. Y eso nos da 7,24 por unidad. Se parece harto a la corriente. Sí. Se parece, pero no es igual. Cuidado. Coincide. O sea, cuando ocurre un cortocircuito a la mitad de la línea, en este sistema eléctrico potencia, la potencia sube 7,24 veces. O sea, la descarga, por así decirlo. Porque esto está acompañado de, esto puede venir acompañado este análisis con la cantidad de energía que se libera en el cortocircuito. Estamos hablando de potencia muy alta, ¿cierto? 720 por una falla trifásica tierra, una falla, o sea, es como que justo en el tramo de la mitad de la línea, ¿cierto? Las tres fases se vinieron abajo, en un tramo, ¿cierto? Se cayó una torre. Ustedes son más jóvenes que yo, mucho más jóvenes. No sé si alguna vez escucharon que antes derribaban un torre. Derribaron una torre por allá, por los 70, 80. Y en transmisión, botaron una torre en transmisión, en una línea de transmisión, una torre estratégica, provocada, ¿cierto? La salida de muchas centrales generadoras. Además, ¿cierto?, del daño en lo que es liberación de energía por los niveles de cortocircuito. Cuando se habla de nivel de cortocircuito, no se habla de corriente, ¿ok? Se habla de potencia. Cuando le preguntan a usted, oye, ¿cuánto es el nivel de cortocircuito? No vayan a decir
1,9 kiloamperes. Eso se llama corriente de falla. Cuando le preguntan a usted por el nivel de cortocircuito, le están preguntando por la potencia, por los megavoltamperes, ¿cierto? Que se producen en el momento en que ocurre la falla. ¿Ok? Corriente de falla, kiloamperes. Nivel de cortocircuito, megavoltamperes. Las dos cosas, ¿cierto? Tienen en común la corriente de falla. Pero el nivel de cortocircuito, ¿cierto?, está asociado a la potencia. Y eso es necesario para poder estimar también la cantidad de energía que se disipa. Bueno, hemos avanzado mucho en esta tarea, en este ejercicio. Y yo lo he ido explicando de a poquito, paso a paso. Cuando uno lo hace, se demora menos, por supuesto. Ustedes se van a demorar 5 minutos. Sacar estas cuentas, ¿viste? No es muy difícil. Ojo, acuérdate que ayer yo le decía, casi siempre uno está aplicando la reducción estrella, triángulo, ¿cierto? Casi siempre está haciendo eso. Y también el Millman. ¿Por qué siempre se repite Millman y usted dice, ¿por qué ahora en este ramo y no en otro ramo? Porque el Millman se aplica, tú te das cuenta que, mira, ¿te das cuenta? El Millman se aplica cuando tienes esta configuración en paralelo. La configuración fuente en serie con algo. Y esa rama, fuente en serie con algo, tiene que estar en paralelo con otra fuente en serie con algo. Cuando me refiero a algo, puede ser reactancia, impedancia, resistencia. Podrían haber más incluso, podrían haber 3 fuentes, ¿cierto? Fuente, serie con reactancia, fuente, serie con reactancia, fuente, serie con reactancia. Pero para aplicar Millman, tienen que estar en paralelo. Esos arreglos serie tienen que estar en paralelo. ¿Y cuál es la gracia de Millman? Que eso te lo reduce a una sola fuente en serie con una reactancia. O sea, generalizando el teorema este de Millman, lo que tú tienes acá, voy a dibujarlo acá, es que una reactancia en serie con un generador, ¿cierto? Y la fuente tiene que ser igual, porque en este caso es... Claro, las fuentes tienen que ser iguales en magnitud, tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuál es la pega? ¿Cuál es la gracia del Millman? El Millman dice, mira, te puede dar una sola fuente en serie una reactancia si tú tienes un montón de, ¿cierto? Un montón de fuentes claro, pero tienen que estar en paralelo, ¿cierto? Esa es la condición. Y tienen que estar en paralelo. Ahí hay n fuentes. O sea, n arreglos, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, n. Esta n que están en paralelo, ahí están en paralelo, ¿viste? Están en paralelo, pueden reducirse a una sola cosita, ¿no? Entonces, acá en SET, en el sistema de equivalencia, siempre se da esa cuestión. Siempre vamos a encontrarnos con generadores, ¿cierto?, que van a quedar en paralelo con otros generadores, ¿cierto? De hecho, eso es como la esencia de los sistemas de generación. Los sistemas de generación se conectan a sistemas de transmisión que son comunes, se conectan en paralelo. Ya, tenemos listo entonces la letra B y la letra D. ¿Ya? Para poder hacer la letra A y la letra C, ¿cierto?, necesitamos el X2 y el X0. Necesitamos el X2 y el X0. Entonces, para calcular el X2, tenemos que hacer algo igual, similar a esto. ¿Cierto? Tenemos que hacer algo muy similar a esto. ¿Cuál hicimos ahora? La letra B. B y D. B y D.
Bueno, mira, vamos a hacer ahora la secuencia negativa, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar acá, en vez de secuencia 0, vamos a poner secuencia negativa, y en vez de x1 vamos a poner x2. Entonces ahora vamos a poner la secuencia negativa. Secuencia negativa, X, necesitamos x2. ¿Ok? La forma va a ser parecida a esta. Parecida. No la misma. ¿Por qué no la misma? Porque no va a tener los generadores. Claro, muy bien. En secuencia negativa los generadores no van. Así que esto, vamos a la goma. Borramos acá los generadores. No van los generadores. ¿Ya? No van los generadores. ¿Cierto? Debe ganar, Y hay que revisar sí qué pasa con los valores, ¿no? Los valores de la reactancia para la reactancia negativa. Entonces vamos a reemplazar aquí en el mismo circuito que habíamos hecho. Vamos a reemplazar aquí en el mismo circuito que habíamos hecho la reactancia secuencia negativa. El G1 en secuencia negativa vale 0.15, vale 0.10. Así que este valor, el 0.15, lo cambiamos por 0.10. ¿Ves? Y te das cuenta que la fuente está, ahí está la fuente, pero está cortocircuitada. Está cortocircuitada. Ahí está la fuente, ¿ves? La puse en cortocircuito, la cortocircuitada la fuente. Ya, y este 0.10 es el valor del X2 del generador 1. Ahora, cuando voy al T1, al transformador 1, el T1 también vale 0.10, así que no cambia su valor numérico. Cuando vamos a la línea de arriba, el X2 de la línea también vale 0.30. Como la falla en la mitad, también queda 0.15 y 0.15. El T2, el X2 del T2 también vale 0.15, queda igual. Pero el G2 no vale 0.30, 0.20. vale 0.20. 20. Vale 0.20. Y en la línea de transmisión de abajo, la 2.3, el X2 también vale 0.30. O sea, no va a cambiar tanto la lógica del problema. Va a cambiar un poquito, ¿cierto? Algunas cuentas. Pero la lógica del problema sigue siendo la misma. ¿Ya? Ahí estaría el esquema para la secuencia negativa. En resumen, la secuencia negativa, ¿qué significa? Que las fuentes se ponen en cortocircuito. A diferencia de la secuencia positiva que sí lleva fuente. ¿Ves? Ahí está el cortocircuito, ¿cierto? Y aquí está el cortocircuito del otro lado. No hay fuente. Se puentea. ¿Ok? Si comparamos entonces esta malla secuencia con la positiva, lo único que cambiaron fueron los valores de G1 y G2 y que no hay fuente. Por lo tanto, este cálculo de la conversión de la delta a estrella no va a cambiar. ¿Te diste cuenta que no cambiaron los valores? Así que estos valores que aquí pusimos con rojito, todos estos valores se van a mantener, no van a cambiar. Pero este valor que está aquí, mira, aquí habíamos sumado antes 0.15 con 0.10, nos da 0.25. Ahora vamos a sumar 0.10 con 0.10, así que ahí nos va a dar 0.20. Y esa fuente ahí nada que ver, ¿cierto? Entonces sacamos la fuente y el 0.25 cambia a 0.20. Esto cambia a 0.20, ¿cierto? Y ahí la fuente está cortocircuitada. La delta no cambió, ¿cierto? El 0.30, 0.15, 0.15, eso no cambió. Por lo tanto, las conversiones, los valores que están con rojo, tampoco cambian. Bueno, por el lado del generador 2, ya no tenemos generador 2, ¿cierto? Lo borramos entonces.
No tenemos generador 2. Dos cositas. ¿Sí? La falla, tú marcó la falla justo en la parte de abajo. Sí. Eso fue como llega ese almacenamiento. Cuando estábamos acá, inicialmente la falla de arriba, ¿cierto? En la línea que va por arriba, en el punto medio dice, ¿cierto? Entonces el punto medio, si tú te das cuenta, causa un quiebre ahí, una bifurcación, pero está a tierra, eso por una falla, la trifásica a tierra o la monofásica a tierra, que es la que nos pide. Entonces si tú te das cuenta, imagínate que este punto, estos conductores, digamos, a la larga van a ir a parar a tierra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el dibujo, que esto vaya por aquí arriba a tierra, o que yo lo dibuje, pues mira, está entre la barra 1 y 2, ¿cierto? Esta rectancia 0,30 está entre la barra 1 y 2. Y esta 0,15 está entre la barra 1 y la falla. Y esta 0,15 está entre la barra 2 y la falla. Entonces, lo único que hice fue cambiar de posición. Fíjate que no afecta, el 0,30 sigue estando entre la barra 1 y 2. Sigue estando ahí. Y el 0,15 sigue estando entre el 1F y 2F. Lo que sí se nota más ahora es que el punto de falla va a tierra. Eso se nota ahí en más notorio. Claro. Y ahí se acentúa también la forma de la deuda. Ya, y el generador 2, entonces estamos ahí, el generador 2 esto ya va cortocircuitado y estos dos quedarían 0,20 más 0,15. Sería 0,35 y no 0,45 como estaba. Entonces aquí sería 0,35. Cambia el valor ahí, ¿cierto? 0,35 y lo otro que cambia es que queda la fuente que lo cortocircuitada. Aquí nos vamos a ahorrar un poquito de tiempo, ¿cierto? Porque los valores de la delta ya están hechos, no cambia eso. No cambia. Así que nos ahorramos este paso, ¿ya? Nos ahorramos un poquito de tiempo. Pero bueno, efectivamente, cuando cambiamos eso, seguimos reduciendo de aquí, de este circuito a ese, bueno, la reactancia que iba hacia la falla queda igual, ahí está, ¿cierto? La 0,0375 se queda igual. Pero por acá, por el lado de la barra 1, mira, el 0,20 ahora lo tenemos que sumar con el 0,075. Va a variar este valor entonces. Y tampoco hay fuente. Entonces sacamos la fuente. Y cambiamos el valor. Cambiamos este valor. Y cambiamos también este valor. Entonces estamos buscando aquí 2 ahora. ¿Cierto? Efectivamente estamos buscando aquí 2. Aquí no hay fuente. Esta reactancia va a cambiar de valor. Aquí no hay. Ya, entonces era 0,20 ahora, con el 0,075 da cuánto? 0, ¿ah? No, 0,275. 0,275. Muy bien. Ya, y por el otro lado, ahora tenemos el 0,35 en serie con el 0,075. 0,425. 0,425. Cambia un poquito, 0,425. ¿Ves? No tenemos fuente, por lo tanto aquí no hay mínima. No vayan a aplicar mínima porque aquí no tenemos fuente. Aquí directamente pueden observar ustedes que el 0,275 con el 0,425 están en paralelo. Porque el 0,275, si esto le podemos llamar nodo A, por ejemplo, por ponerle un nombre, si tú te das cuenta, el 0,275 está entre el nodo A y tierra, ¿cierto? Y el 0,425 está entre el nodo A y tierra. Por lo tanto, están en paralelo. No, este no está. ¿Sabéis por qué no está en paralelo?
Porque el punto falla está ahí. Está ahí el punto falla. Mira, viste que ahí el punto falla está ante la Tierra. Entonces el punto falla hace que esta reactancia no quede en paralelo. Las otras dos sí. ¿Ok? Ah, qué bueno que me dijiste eso, porque aquí hay que tener ese cuidado. ¿Ah? Vamos a poner aquí un aviso ahí, ¿no? ¿Ya? Cuidado con eso. Ahí. ¿Qué es lo que significa eso? Ojo. Ojo con eso, ¿eh? La media baña, supo la pupila. Ahí está. Ojo, ahí sí, ¿viste? Ojo con ese. Ahí está el punto falla. Entonces, ese punto suena todo porque el 0,275 está entre A y Tierra. El 0,425 está entre A y Tierra, por lo tanto quedaría en el paralelo. Pero el 0,0375 está entre A y falla. Entre A y S. No es A y Tierra, ¿no? Ese es como un tema ahí de lo que significa el punto de falla. No, porque si digo punto falla, igual se me tira tierra. Claro, lo que pasa es que mira, aquí Era una falla entre ellos. lo que pasa es que es así, pues, mira, es así la cosa. En rigor, por ejemplo, estamos haciendo el monofásico de Tierra, ¿cierto? Está el tres cables, y ese conductor se va a Tierra. Entonces que tiene la fase R, T. Entonces se fue la tercera fase de Tierra, ¿cierto? Se fue eso a Tierra. Entonces, entre ese punto y ese punto no hay nada, ¿te das cuenta? No hay impedancia. Entonces aquí, en este caso, esta impedancia que era 0,30, yo partía por la mitad, ya 0,30 partía por la mitad, pero aquí no hay nada. Entonces, ¿dónde está el punto falla? Ahí está el punto falla. Ahí está el punto falla. No es Tierra el punto falla, ¿sí? Entonces, a la larga, este punto falla, ¿cierto? Genera, por así decir, un nodo, que no es Tierra. Por lo tanto, el X2, ¿sí? El X2 va a ser una cosa así, mira. Para escribirlo esquemáticamente, el X2 va a ser. El X2, ¿cierto? Va a ser. ¿Qué va a ser el X2? El X2 va a ser el 0.275 en paralelo con el 0.425 y todo eso más en serie, ¿cierto? Con el 0.0375. Ahí se va a quedar en serie, porque si tú sacas ese paralelo con ese paralelo, te da una sola cosa, ¿cierto? Y esa nueva reactancia te va a quedar en serie con el 0,0375. Busquemos. Aquí no aplicamos Milman porque no tenemos fuentes. Se aplica Milman cuando tiene el problema de que haya fuentes. Aquí no tenemos fuentes, así que no, Milman nada que ver. No es el momento de Milman. ¿Cierto? No es el momento de Milman. Claro, ahora, o sea, una forma de escribirlo, ¿cierto? Sería así, mira. Sería así. Una forma de escribirlo sería así. Ahí está la Tierra, ¿cierto? Este sería el 0,275 en paralelo con el 0.425. 0,167. Y ese resultado te va a quedar ahí está el punto A. Y esto te va a quedar en C, entonces. ¿Te la falla? Con el 0,0375. Ahí se ve el serio, ¿eh? O sea, esto va a quedar una sola, de aquí va a ser una sola reactancia, ¿no? Que va a ser el X2. 0,2045. Ahí está el X2.
que sería el serie al final, ¿cierto? De este paralelo, esos dos están en paralelo, donde el 0,167, y eso nos queda en serie con el 0,0375. Que ahí tenemos aquí. La malla de secuencia no tiene fuente. Para escribirla, si usted dice, a ver, escriba, dibuje la malla de secuencia. Si dibujamos la malla de secuencia, esta malla de secuencia no va a tener fuente, va a tener solamente la reactancia. La reactancia equipo. No va a tener ninguna fuente. Esto sería, si la dibujamos en una cosita, algo así, una malla. Esto donde ahí estamos la falla. Ahí estamos en la falla. Y este X2, ¿cierto? Que vale 0,2045. 45 en por unidad. Y esta que sería la malla de secuencia negativa. ¿Ah? Quedó más chiquitita. Y ahí estamos con el X2. Ahí encontramos el X2. El X2, ¿cierto? Sería la reactancia. La reactancia del, de la malla de secuencia inversa o negativa. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Entiendo, no? Sí. ¿Les parece que termine y nos vamos o vamos al break y de ahí Mire, vamos al break y seguimos. Ya, nos falta la malla de secuencia 0, ¿cierto? Y una vez teniendo la malla de secuencia 0, después calcular meter los valores en la fórmula. Bien. Perfecto, vamos con la malla de secuencia 0. Sí, es el mismo. Para eso quería hacerlo acá, para ir viendo ahí como el paso a paso. Me duele la mirada. Ya, vamos con la malla de secuencia 0. Ya. Atención acá. Ya. Malla de secuencia 0. En la malla de secuencia 0 quedamos en que lo que importaba era que no había un fuente tampoco. Y cuidado con los transformadores en delta, ¿cierto? Malla de secuencia 0. Ya, mirando el circuito entonces, el generador G1 está puesto a tierra a través de una reactancia. No está puesto a tierra de una reactancia, perdón. Es un generador estrella aterrizado. Por lo tanto, su reactancia de secuencia 0 va a ir directo a tierra. O sea, va a ser una cosa así. Reactancia de secuencia 0 directa a tierra, pero la reactancia del generador 1 es 0,05. Después del generador 1 nos encontramos con el transformador 1, que en el lado del generador está en delta, por lo tanto queda abierto. Y en el lado de la barra 1 está en estrella aterrizado, o sea, va aterrizado, y de ahí va a su reactancia.
Recién estaríamos con la barra baja. ¿Y cuál reactancia es? 0,10 también. 0,10. 0,10. ¿Viste? Ahí está el generador, ¿te das cuenta? Ahí quedó abierto por el lado delta, ¿cierto? Estamos en la secuencia 0. Aquí sí que importa, ¿cierto? Si está en delta o no los transformadores. Queda abierto por el lado del generador 1. Luego, en la línea donde ocurre la falla, dice que la reactancia de secuencia 0 es 0,60. Por lo tanto, vamos a tener que dividir eso por la mitad. Sería 0,30 por acá y 0,30 por acá. Hasta la barra 2. .30, ¿cierto? Porque la reactancia de secuencia 0 era 0,60. Y como la falla ocurre justo en la mitad, se divide. Y en cambio, la línea que va por acá abajo, entre las mismas barras, entre la barra 1 y 2, ¿cierto? Es de 0,60. Eso son así. 0,60. El transformador T2 está en estrella aterrizado, ¿ya? Por lo tanto, se representa por su reactancia completa, que en este caso es 0,15. Y el generador 2 va aterrizado también a través de una reactancia igual a 0,10. O sea, lo único, a diferencia del circuito que vimos recién, ¿cierto? Lo único que es diferente a las mallas anteriores es justamente esta partecita. Aquí está delta y aquí está el estrella aterrizado. Eso es lo único extraño. Por lo tanto, el 0,05 del generador entra o no entra en la reducción de la reactancia. No entra, ¿cierto? Porque está aislado. Quedó aislado, así que no, el 0,05 ese que está a la izquierda queda aislado. ¿Quién lo aisló? El delta. La conexión delta. Bueno, lo que podemos hacer para simplificar rápidamente es que el 0, esto ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Lo voy a un poquito más rápido. Esto que está acá va a quedar en 0,10, ¿cierto? Va a quedar en 0,10. 0,10, ¿cierto? A la izquierda va a quedar 0,10 solito y a la derecha va a quedar 0,25. Y vamos a tener una delta aquí. Voy a poner un poquito más concentrado el grupo. Tendríamos acá entonces una 0,10, ¿cierto? Ahí está la barra 1. Aquí va a estar el 0,60. Ahí va a estar el 0,30. Aquí va a estar el 0,30. Ahí está la falla. Y por este lado tenemos el 0,25. El 0,25. Ya sabemos que hay que cambiar esa cosa estrella, ¿cierto? Esa delta estrella. El 0,60 con el 0,30 que se repite 2 veces. Sería 0,30 por 0,60 dividido por 1,2, ¿cierto?
que es 0,60 más 0,30 más 0,30. Da 0,15. Entonces, cuando hagamos la estrella de acá, esto vamos a hacer la estrella, ese valor que está ahí va a dar 0,15. Este valor que está aquí también nos va a dar 0,15. Y ese valor que está ahí nos va a dar 0,075. ¿Cuánto lo veo? La mitad es 0,075. Entonces aquí, esta historia ya la conocemos, ¿cierto? Podemos juntar algunas cositas. El 0,10 con el 0,15, ¿cierto? Ese 0,10 con este nuevo 0,15 nos va a dar 0,10 más 0,15, 0,25. Le damos ahí el punto ese de la estrella. Por el otro lado, el 0,15 con el 0,25 nos va a dar 0,40. Y en el medio vamos a tener esta reactancia pequeña a la falla, que es de 0,075. Bueno, ustedes ya saben que esos dos están en paralelo y el resultado de ese paralelo se suma con el serie del 0,075. Entonces de aquí nos arroja un x0 igual al 0,25 por 0,40 dividido 0,25 más 0,40 y a ese valor le sumamos el 0,075 y da 0,2288. Esto sería el paralelo del 0,25 con el 0,40. Paralelo primero, ¿cierto? Ese paralelo 0,25 por 0,40 dividido por 0,25 más 0,40, ese paralelo da 0,1538 aproximadamente. Y a ese valor, al 0,1538, hay que sumarle este poquito, ¿cierto? Que es 0,075 y nos da 0,2288 LX0. El único cuidado, ¿cierto? A diferencia del resto de la resolución de este problema, fue con el delta. ¿Ok? Entonces tenemos el X1, lo habíamos calculado recién, ¿cierto? Y ahora en esta tanda calculamos el X2 y el X0. Perfecto. Bien, la fórmula entonces, para calcular ahora, vamos a hacer la letra A. Fórmula cambia. La fórmula cambia. Entonces la fórmula para la falla monofásica tierra, ¿cierto? Corriente falla monofásica a tierra sería
3 veces el voltaje de falla partido por x1 más x2 más x0. No tenemos z falla. El voltaje falla dijimos que era 1, así que sería 3 por 1. El x1, ¿cuánto valía? ¿Lo recuerdan? 0,23, 82. El x3 82. es el x1. Sí. Ya. El x2 era 0, ¿lo tienen por ahí? El x2 0,2045. 2045. 2045. Sí. Y el x0 lo acabamos de calcular. 2288. Eso. Y esto nos da un valor por unidad, ¿cierto? Que va a ser la monofásica que hay. Me da 4,47 aproximando, ¿no? Te cuenta que la monofásica es siempre menor que la trifásica. Me da 4,47. Eso sería la A, ¿verdad? Esta sería la letra A. Correcto, esta es la letra A. Ahora sí estamos en condiciones de calcular la monofásica. ¿Qué pasa? Ah, ¿no? ¿Qué pasa con ese falla? ¿En qué caso? Por ejemplo, cuando la falla ocurre en la barra de un equipo, en un generador, por ejemplo, y tienen estas resistencias limitadoras de corriente, estas parrillas de resistencia o alguna reactancia, y esa reactancia, esa resistencia se oponen, ¿cierto?, a la corriente falla, y tienen entonces una impedancia, tienen una impedancia fija. Ahí habría una impedancia fija. Y lo otro es que teóricamente en las líneas de transmisión se habla de 40 ohms, ¿no?, como un valor teórico aproximado para impedancias de falla en caso de líneas de transmisión. O sea, a veces, por ejemplo, te dicen, suponga, este mismo caso, la falla era una línea de transmisión. Podrían habernos dicho, suponga que la impedancia de falla en la línea de transmisión es 40 ohms. Si lo Pero ahí dicen, tenemos como dato, ¿no? hay que calcularlo, sí, hay que calcularlo, porque si te dicen que es 40 ohms, hay que integrarlo aquí a la fórmula. Entonces tú dices, ¿cómo integro 40 ohms hacia esa falla? Si todos estos valores están por unidad. Bueno, si fuese así, tú puedes calcular la impedancia base, porque tiene el voltaje base, tiene la potencia base. Y la impedancia sería voltaje al cuadrado partido por la potencia. Entonces, voltaje al cuadrado, 220.000 volts al cuadrado, lo divides por los 100 megas, te va a dar, creo que 484, creo, porque un valor más o menos conocido. Ya, entonces tú dices, ya, esa es la impedancia base, 484 ohms. ¿Cuánto es la impedancia de falla que me están dando en la línea? 40. Vaya, ahí tienes los 40 ohms, lo divides por los 484 y ahí te van las Z fallas por un lado. Es el caso en que haya una Z falla en la línea, ¿ya? Trabajar con 40 ohms. Y en el caso de que haya una Z falla en algún equipo, es decir, generador o transformador, te van a dar el valor de la Z. Siempre se da, se entrega. O es por unidad o no. Si no se entrega, entonces aquí en la fórmula no se ocupa. Se asume 0. Ok, aquí tenemos la corriente de monofásica de ahora, ¿viste? Es por unidad. Pero como es la misma barra, en el mismo punto, ¿cierto? Sigue siendo la misma mitad de la línea, estos valores, por eso no los borré, estos valores nos van a servir, ¿cierto? Claro, trabaja con lo mismo, porque lo único que cambia acá, te das cuenta, mira, lo único que cambia es que no es una falla trifásica, sino que es una falla monofásica. Eso es lo único que cambia. Y no es 7.27 el valor por unidad, sino que es 4. Algo, no sé. 4.46. Entonces,
¿Ya? Ahora estamos calculando la falla monofásica tierra, pero en el mismo punto. Falla monofásica tierra. En el mismo punto es 4,47 me dijiste, ¿cierto? Si en el mismo punto, entonces se mantiene la misma corriente base, por el mismo punto. Se mantiene eso. Entonces, ustedes van a calcular eso seguramente. 1100. 1173,06 amperes, ¿cierto? Eso lo vamos a aproximar a 1,17 kilos. Lo puedo aproximar a 1,17 kilos, ¿cierto? Sin problema, ¿cierto? Podemos aproximarlo a 1,17 kilos, ahí estaría la corriente monofásica de. Y el nivel de cortocircuito, ¿cierto? Que sería la expresión del cortocircuito, pero en MVA y no en Ampere, ¿cierto? Sería reemplazar la trifásica por la monofásica, que sería la letra C del ejercicio, correcto. Sería la letra C ignorada. Y ponemos acá entonces la letra C y acá la monofásica. Y en vez de 1,9 sería 1,17. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Reemplaza solamente la corriente porque el voltaje sigue siendo 220 kilos porque sigue siendo el mismo punto donde ocurrió la falla, la línea de transmisión que está en 220. ¿Y eso nos da cuánto? A mí me da 445,9 aproximando, 8. 445,8. Ya 445,8 dejémonos 446. 446 MVA. 446 MVA, ¿cierto? 446. Un valor bastante alto. 446 MVA. ¿Cierto? 446 MVA. Y esto se lo llevamos por unidad. Queda 4,46. ¿Cierto? Un valor parecido a. Aquí era 4,46. Se va a borrar. Aquí lo da 4,46. Bueno, 4,46 por unidad sería la corriente monofásica. Y ahí estaríamos con el ejercicio completo. Ya, si usted quiere practicar, ¿cierto? Puede usar este mismo ejercicio. Pero puede trabajar con otra falla, en otra barra. Por ejemplo, aquí la falla ocurre en la mitad de la línea. Podría usted preguntarse, ¿qué pasa si la falla ocurre en la barra 1? La misma pregunta, calcule la monofásica y calcule la trifásica, pero si la falla ocurre en la barra 1, divaguemos un poco. Por ejemplo, En la barra. si esto fuera del problema, pero por ejemplo, si hubiese ocurrido la falla en la barra 1, imagínense eso. Si vamos a armar la malla secuencial positiva, nos va a quedar el generador 1, ¿cierto? Lo
voltaje generador 1 con su reactancia, que era 0,15. Después, el transformador 1, cuya reactancia era 0,10. Después viene la Barra 1. barra 1, y aquí se va a tierra, vaya, ya, aquí nos va a quedar completa esta barra, completa esta reactancia, perdón. Esta era de 0,30, esta era de 0,30, por acá el transformador 0,15, y por acá el generador con su fuente 0,30. ¿Se dan cuenta que si hubiese sido así, estoy suponiendo que ahora hay una falla en la barra 1, ¿cierto? Esta era la barra 1, nos queda más sencillo el problema, porque el 0,30, esta línea de transmisión con este 0,30 están en paralelo, ¿cierto? Y el equivalente de dos elementos en paralelo sería la división 0,15. 0,15. Entonces, ¿cierto? Por el lado de izquierdo, por el lado izquierdo tenemos 0,25, ¿cierto? Y por el lado derecho tenemos 0,60. Y ahí hacemos misma, ¿cierto? Misma. ¿Y qué va a resultar del misma? Del misma va a resultar, le tenemos que poner aquí, suponiendo que el voltaje en el generador 1 es 1 y el voltaje en el generador 2 también es 1, podemos aplicar misma y nos va a quedar entonces una fuente de 1, ¿cierto? Con una reactancia, ¿no? No, mira, no va a quedar, porque aquí no queda reactancia. Así que nos quedan esos dos paralelos nomás, ¿cierto? Y eso sería 0,25 por 0,60 dividido por 0,85. O sea, 17,65 más o menos. Entonces, ese 0,17 ya es X1. Ya es X1. Entonces, a la larga, la complejidad del ejercicio radica en el punto donde ocurre la falla. ¿Te diste cuenta que el circuito aquí no quedó ninguna delta, quedó una sola cosita en paralelo? Para sacar el X2, ¿cierto? Vamos a usar el mismo procedimiento. Va a ser lo mismo, ¿ves? Entonces, si usted quiere practicar, ¿cierto? Ahora llegando a su casa, ¿cierto? Quiere hacer, repetir el ejercicio, puede decir, preguntarse qué pasa si la falla en la barra 1, aquí está, le adelanto ahí un poquito, y después, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay una falla en la barra 2? Lo mismo, pero van a cambiar un poquito las reactancias, ¿cierto? A lo mejor se podría dar un panorama a usted de qué pasa con las corrientes de cortocircuito cuando están al lado del generador, cuando están en la línea. ¿Dónde serán más intensas las corrientes? ¿En las barras de los generadores? O, mira, en realidad en la barra 1 no estamos en la barra del generador, estamos en el transformador. Claro, para que fuera el generador deberíamos simular una falla, ¿cierto? En los terminales del generador, ahí, en ese punto. Ese sería, claro, sería un problema, porque aquí, ¿cierto? Se supone que el generador, los generadores son los que inyectan la potencia. Debería ser aquí, ¿cierto? La intensidad mayor aún. Podría preguntarse usted qué pasa si la falla es ahí. Bueno, por ejemplo, si la falla fuese ahí, no en la barra 1, ¿cierto? Aquí, en esta parte del ejercicio, ¿cierto? Si cambiamos el punto falla, se nos va a mover también el esquema, ¿cierto? Esta falla es si ocurre en la barra 1. Aquí, mira, si la falla fuera ahí a tierra, sería esa la falla ¿dónde?
en el generador 1. En el generador 1. Aquí sigue estando esto en paralelo, va a seguir siendo 0.15. Va a quedar todo en serie, pero va a quedar todo eso en serie. Va a quedar todo esto en serie en paralelo con 0.15. Y si al otro lado, si la falla fuera en la barra 2, aquí falla en la barra, en la falla en la barra 2, te quedan esos dos paralelos, la línea sigue siendo un paralelo, todo para allá en serie, ¿cierto? Todo para allá en serie. Y por este otro lado, ¿cierto? Estos dos series. Y después va a correr todo el punto falla. ¿Qué pasa si la falla fuera en el generador? Ahí sería. Falla en el generador. Queda todo esto, ¿cierto? En serie, todo esto en serie, todo esto en serie, y en paralelo con el 0.30. O sea, al final, las magnitudes de las corrientes, ¿cierto? Y como lo dice la fórmula, si la fórmula lo dice claramente, fíjate bien, las magnitudes de las corrientes van a cambiar en función de los valores de las reactancias. ¿Te das cuenta? Las corrientes van a cambiar cuando cambie X1, cuando cambie X2, cuando cambie X0. ¿Y cuándo cambian estos valores? Con la posición de la falla. Pero yo le digo, como un ejercicio más intuitivo, de parte de ustedes, ¿cierto? Podría ser preguntarse cosas como esa. ¿Dónde será más fuerte el nivel de cortocircuito o la corriente de cortocircuito? ¿En la barra del generador 1? ¿En la barra 1? ¿En la mitad de la línea? ¿En la barra 2? ¿O en la barra del generador 2? ¿Dónde ocurrirá? La barra de los generadores. Entonces, por ejemplo, para practicar, podrían hacer eso, ¿eh? Podrían practicar ustedes haciendo eso. ¿Ya? Y debería ser, claro, aquí debería ser más fuerte los niveles de cortocircuito, ¿cierto? Debería ser más intenso. Tiene una menor impedancia. Correcto, porque la impedancia se ha achicado. Porque toda esta suma grandota por acá te queda en paralelo con eso, con una cuestión más chiquitita, y eso te va a dar una reactancia más chiquitita. Igual de vara. Pero esta es la técnica, ¿ya? Para calcular corrientes asimétricas, corrientes de fallas asimétricas. Esta es la técnica. La técnica es armar las mallas de secuencia. Por supuesto que el problema radica, el problema del cálculo, ¿cierto? Va a derivar en un problema de teoría de circuito al final. Esta pregunta entró en una prueba. ¿Ya? Se le preguntó en una prueba. Profe, esto es el contenido de la segunda prueba. Esto es contenido de segunda prueba. Lo que pasa, mira, quedamos a lo siguiente. Cuando partimos con la clase dijimos esto, mira, hoy día prácticamente estamos terminando la materia. ¿No? Nos queda ver el ETA para que hagan la tarea, que lo pensaba ver mañana. Entonces, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana voy a hacer un repaso para la prueba, que es el martes. ¿Ya? O sea, mañana vamos a hacer dos ejercicios. Uno de cambio base y uno de línea de transmisión. Muy similar a los ejercicios de la prueba martes. Muy similar. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces el jueves y viernes de la próxima semana? ETA. Vamos a bajar para la tarea. ¿Ya? Para el 14. Quien no pueda dar la prueba el 7 o el 14, ¿cierto? Ahí después nos vamos poniendo de acuerdo cuando la puedan rendir. ¿Ya? Porque yo sé que cada uno tiene sus propios tiempos.